Existe un tipo de alma que no puede decir que no sabe. No vive en una oscuridad total. No está perdida por falta de información, ni camina a ciegas por ausencia de señales. Al contrario, esa alma ya fue expuesta a la verdad en algún momento de su vida. Ya escuchó palabras que tocaron profundo. Ya sintió esa presión silenciosa en el pecho cuando algo tuvo demasiado sentido. Ya percibió, aunque solo por instantes, que existía un camino diferente posible. El problema nunca fue la ignorancia. El problema siempre fue la decisión. Porque saber la verdad no es lo mismo que aceptarla, y sentir no es lo mismo que permitir que eso transforme. Esta alma vive en un estado peligroso de aplazamiento constante. Dice, luego lo veo. Ahora no es el momento. Cuando las cosas mejoren, cambiaré. Cuando esté más fuerte, lo enfrentaré. Y así, empujando la conciencia hacia adelante, crea una falsa sensación de control. Como si pudiera elegir el momento exacto del despertar sin consecuencias. Pero cada vez que la verdad es reconocida e ignorada, algo dentro se endurece un poco más. No de forma visible ni dramática, sino sutil, casi imperceptible. Es como una puerta que se cierra lentamente, sin ruido, hasta que el alma misma olvida que alguna vez estuvo abierta. Esta es el alma que ya entendió lo que debe hacerse, pero no quiere afrontar el costo de hacerlo. Porque la verdad exige posicionamiento, exige ruptura, exige dejar atrás versiones antiguas de uno mismo, y no todos están dispuestos a pagar ese precio. Entonces la mente empieza a relativizar, empieza a negociar, empieza a decir que no es tan grave, que todo el mundo vive así, que se puede seguir un poco más, y mientras tanto, la conciencia observa, silenciosa, atenta, registrando cada elección, cada aplazamiento, cada retroceso frente a la luz. No es falta de luz, es resistencia a la luz, es mirar aquello que ilumina demasiado y apartar la mirada porque ver con claridad exigiría cambiar. Esta alma no se rebela contra la verdad, hace algo mucho más peligroso, se acostumbra a ella sin obedecerla. Y cuando eso ocurre, el corazón empieza a perder sensibilidad. Lo que antes incomodaba pasa a ser normal. Lo que antes generaba alerta se convierte en ruido de fondo. Y el riesgo no está en equivocarse, sino en equivocarse sabiendo, en seguir sabiendo, en cargar con conciencia y aún así elegir no actuar. Tal vez ahora estés pensando en situaciones concretas, momentos en los que algo dentro de ti dijo, esto es para ti, pero seguiste adelante como si no lo hubieras oído. Tal vez recuerdes decisiones aplazadas, cambios postergados, verdades guardadas en un cajón, y esta reflexión no viene a acusar, viene a despertar, porque desde el momento en que la verdad es comprendida, nace la responsabilidad. E ignorarla no elimina el efecto, solo lo pospone. La pregunta que queda resonando, incluso cuando intentamos silenciarla, es simple y profunda. ¿Y si ya soy responsable de lo que sé? Antes de avanzar hacia los siguientes tipos de almas, quiero que escribas algo en los comentarios. Puede ser una reflexión breve, una palabra o incluso una frase simple como lo sé, lo entendí, esto me habló o lo he postergado. Escribir es una forma de llevar a la conciencia aquello que el alma intenta ocultar. Y mientras lo haces, observa qué se mueve dentro de ti, porque este es solo el primer espejo, y los siguientes irán aún más profundo. Existe también un tipo de alma que aprendió a sobrevivir endureciéndose. No se ve a sí misma como orgullosa, ni mucho menos como alguien que rechaza la salvación. Al contrario, se percibe como fuerte, independiente, firme. Esta alma construyó su identidad sobre la idea de que no puede rendirse, porque rendirse, para ella, siempre significó perder. Perder control, perder dignidad, perder valor. Así que sigue en pie, incluso cansada. Sigue avanzando, incluso herida. Sigue diciéndose que puede aguantar un poco más, que puede sola, que pedir ayuda sería una señal de debilidad que no puede permitirse. Esta alma no grita, no hace escándalo espiritual,
no se revela de forma visible. El orgullo que vive en ella es silencioso, casi elegante. Un orgullo que se disfraza de madurez, de autocontrol, de fortaleza emocional. No pide ayuda porque cree que nadie la entendería. No reconoce límites porque admitir límites sería admitir vulnerabilidad. No se doblega porque aprendió que quien se dobla se rompe. Y así, poco a poco, se va alejando de cualquier posibilidad de transformación real, no porque no la necesite, sino porque no acepta depender. El problema es que la salvación no entra por la fuerza, entra por la rendición. Y esta alma confunde rendición con derrota, confunde humildad con humillación, confunde quebrantamiento con debilidad. Entonces resiste las correcciones, resiste los consejos, resiste las verdades que exigen entrega. Prefiere cargar todo sola antes que admitir que no puede. Prefiere el peso del control al alivio de la confianza. Y mientras tanto, el orgullo va endureciendo el interior capa tras capa, hasta que sentir se vuelve difícil y confiar se vuelve casi imposible. El orgullo no grita, endurece, crea una armadura interna que protege del dolor, pero también impide el contacto, impide el cuidado, impide la sanación. Esta alma incluso cree en la espiritualidad, en el propósito, en algo superior, pero siempre a su manera, en sus propios términos, en su propio tiempo. Acepta la idea de cambio, siempre que no tenga que rendirse por completo, siempre que no tenga que soltar la imagen de fortaleza que construyó, siempre que no tenga que mostrar fragilidad. Y es ahí donde se encuentra el bloqueo más profundo. Tal vez conozcas a alguien así. O tal vez, en algún nivel, reconozcas este patrón dentro de ti, esa dificultad para pedir ayuda, esa necesidad constante de mostrar que todo está bien, incluso cuando no lo está, esa resistencia interna cuando alguien intenta acercarse demasiado, orientar demasiado, tocar puntos demasiado sensibles. Nada de esto nace de la nada. Generalmente nace de heridas antiguas, de caídas que dolieron, de situaciones en las que confiar tuvo un costo alto, pero convertir la herida en identidad es lo que mantiene al alma atrapada. Esta reflexión no viene a debilitarte, viene a ayudarte a ver, porque la verdadera fuerza no es no caer. La verdadera fuerza es saber cuándo parar, cuándo admitir, cuándo permitirse ser cuidado. Y mientras avanzamos hacia los próximos tipos de almas, quiero que observes una vez más tus reacciones. Si algo aquí apretó, si algo incomodó, si algo te hizo cerrarte por dentro, escribe en los comentarios una palabra o frase corta que lo represente. Puede ser, me cierro, lo cargo todo, me cuesta pedir ayuda, o simplemente, esto dolió. Nombrar es el primer paso para ablandar lo que el orgullo intentó endurecer. También existe el alma que aprendió a protegerse transformando su propio dolor en refugio. No se ve a sí misma como alguien que se resiste al cambio, sino como alguien que ha sufrido demasiado como para ser exigida. Esta alma siempre tiene una justificación preparada para todo. Si algo no cambia, hay un motivo. Si algo no avanza, hay un culpable. Si algo no se transforma, es porque la vida fue dura. Las personas fallaron. El pasado hirió. Y muchas veces todo eso es cierto. El dolor existió. Las heridas fueron reales. Las pérdidas dejaron marcas profundas. El problema comienza cuando ese dolor deja de ser algo que ocurrió y pasa a ser quien la persona es. Esta alma vive contándose la misma historia. Una narrativa interna donde siempre es la parte herida, incomprendida, injustamente tratada. No porque mienta, sino porque se quedó allí. Señala culpables con facilidad, revisita errores antiguos con precisión y recuerda cada detalle que justifica por qué no logra avanzar. El pasado se convierte en argumento, el dolor se convierte en identidad, y cualquier invitación al cambio suena como una acusación. Cualquier llamado a la responsabilidad se percibe como falta de empatía, porque para esta alma, cambiar significaría renunciar al único lugar donde todavía se siente segura, el papel de víctima.
Mientras el dolor se convierte en excusa, la sanación no entra, porque sanar exige salir del lugar cómodo del no puedo y caminar hacia el incómodo ahora me toca a mí. Esta alma no percibe que, al aferrarse al dolor, permanece exactamente atada a aquello que más la hirió. Cree que mantener viva la memoria es una forma de justicia, cuando en realidad es una forma de prisión. El dolor empieza a justificar actitudes, comportamientos, decisiones repetidas. Soy así por lo que me hicieron. Y poco a poco, esa frase se convierte en una sentencia silenciosa que bloquea cualquier transformación real. Existe una diferencia profunda entre herida y prisión emocional. La herida duele, pero cicatriza. La prisión retiene. La herida pide cuidado. La prisión exige vigilancia constante para no perder el papel que se construyó a su alrededor. Y esta alma confunde ambas cosas. Trata la herida como si todavía estuviera abierta, incluso cuando ya podría empezar a cerrarse, porque cerrar la herida significaría perder la razón por la cual todo es como es. Significaría admitir que ahora la responsabilidad cambió de lugar, y eso asusta más que seguir sufriendo. Tal vez ya hayas notado este patrón en alguien cercano, o tal vez lo hayas sentido dentro de ti en algún momento. Esa sensación de que, si sueltas el dolor, nadie más reconocerá lo que pasaste. Esa idea silenciosa de que sufrir se volvió una prueba de fuerza, de supervivencia, de identidad. Pero la verdad es que el dolor no fue hecho para ser hogar, fue hecho para ser atravesado. Cuando el alma se instala en él, el movimiento se detiene. La salvación pasa, pero no entra, porque encuentra puertas cerradas por historias que nunca se actualizan. Esta reflexión no niega el sufrimiento, no minimiza el pasado, ni invalida el dolor. Solo señala algo esencial. Permanecer en la posición de víctima impide que el alma asuma el lugar de agente de su propia transformación. Y mientras avanzamos, es importante observar con honestidad lo que esto despierta en ti. Si algo aquí te movió, si te reconociste en alguna frase o resististe alguna idea, escríbelo en los comentarios. Puede ser, me escondo en el dolor, me acostumbré a sufrir, me cuesta soltar el pasado, o incluso, esto me hizo pensar. Ponerle nombre a eso es empezar a diferenciar herida de prisión, y el próximo espejo profundiza aún más esta percepción. Existe también el alma que no vive en negación, pero tampoco vive en un arrepentimiento verdadero. Reconoce que se equivoca, admite sus fallos cuando es confrontada e incluso usa las palabras correctas para nombrar lo que hace mal. El problema es que ese reconocimiento nunca se transforma en ruptura. Esta alma no abandona el error, aprende a convivir con él, aprende a integrarlo en la rutina, a justificarlo internamente, a crear acuerdos silenciosos consigo misma para seguir haciendo aquello que ya sabe que no debería. No es un alma ignorante, es un alma negociadora. Se repite a sí misma que es solo esta vez, que aún no es tan grave, que todo el mundo hace algo parecido. Construye comparaciones para aliviar el peso de la conciencia. Podría ser peor, al menos no hago eso. Sé dónde estoy fallando, así que está todo bajo control. Y así, poco a poco, el error deja de ser algo que necesita corrección y pasa a ser algo administrado. La conciencia no se apaga, pero se silencia. No desaparece, pero se coloca en segundo plano, como una alarma que suena demasiado bajo para incomodar. Esta alma vive en acuerdos internos peligrosos, acuerdos que nadie ve, nadie escucha, nadie confronta. Son pactos silenciosos que dicen, sigo así por ahora, luego lo resuelvo. Cuando todo esté más estable, cambiaré. Y mientras tanto, el error gana espacio, gana comodidad, gana permanencia. Porque el error que no se rompe, se fortalece. Aprende que puede quedarse. Aprende que siempre habrá una nueva excusa, una justificación emocional, una explicación racional. Y el alma, aún consciente, comienza a acostumbrarse a vivir dividida. Quien negocia con el error
acepta vivir lejos de la redención, no porque la redención no esté disponible, sino porque exige una decisión que esta alma evita tomar, la decisión de cortar, de cerrar, de decirse no a sí misma. Y decirse no a uno mismo es una de las cosas más difíciles que existen. Es mucho más fácil reconocer el error que abandonarlo. Reconocer alivia momentáneamente la culpa, abandonar exige un cambio real. Por eso esta alma prefiere el punto intermedio, el territorio gris donde no se siente completamente equivocada, pero tampoco se siente verdaderamente libre. Esta negociación constante genera un desgaste interno profundo. El alma sabe que no está íntegra, sabe que vive en conflicto, que carga incoherencias, que sostiene comportamientos que no coinciden con lo que cree, siente o dice defender. Pero, en lugar de resolver, se adapta. Aprende a vivir con la incomodidad, aprende a normalizar el desajuste, y este es uno de los estados espirituales más peligrosos, porque no provoca choque ni ruptura, solo distancia, poco a poco, sé de la verdad, de la transformación y de la redención. Tal vez ya hayas vivido algo así. Esa sensación de saber exactamente qué necesitas cambiar, pero seguir postergándolo. Esa negociación interna que ocurre siempre de noche, siempre en silencio, siempre lejos de la mirada de los demás. Tal vez reconozcas patrones que se repiten, errores que regresan, decisiones que nunca son definitivas, y esta reflexión no viene a acusarte, viene a iluminar. Porque mientras el error sea tratado como algo negociable, el alma permanece atada a él. Antes de avanzar, quiero que observes con honestidad lo que esto despierta en ti. Si esta parte habló directamente a tu conciencia, escribe en los comentarios algo sencillo, sin filtros. Puede ser: yo negocio, lo postergo, sé lo que necesito cortar, todavía no consigo soltarlo, o incluso esto me confrontó. Ponerle nombre a ese acuerdo interno es el primer paso para romperlo. Y el siguiente punto revela un tipo de alma que muchos no perciben en sí mismos, pero que bloquea profundamente cualquier transformación. Existe un tipo de alma que aprendió a esconderse detrás de la espiritualidad. Conoce el ambiente, conoce el vocabulario, conoce los rituales, los discursos e incluso los gestos correctos. Sabe cuándo hablar de fe, cuándo usar palabras como propósito, bendición, llamado, espiritual, y muchas veces suena convincente incluso para sí misma. Esta alma frecuenta espacios espirituales, consume contenidos espirituales, se identifica con mensajes profundos, pero mantiene una distancia segura de la transformación real. Porque, para ella, la fe se convirtió en un disfraz cómodo, no en un camino de cambio. Esta alma no rechaza la fe, la utiliza como escudo, como argumento, como identidad externa. Habla de luz, pero evita iluminar áreas internas. Habla de perdón, pero no suelta el resentimiento. Habla de confianza, pero sigue queriendo controlarlo todo. Existe una diferencia enorme entre profesar fe y permitir que la fe confronte comportamientos, decisiones y patrones antiguos. Y esta alma eligió la parte más fácil: parecer alineada sin ser transformada. Se mueve en lo espiritual, pero no se deja mover por ello. El problema no está en equivocarse dentro de la fe, porque equivocarse forma parte del proceso humano. El problema está en usar la fe para justificar la estancación, en decir: Dios lo sabe, es a su tiempo, estoy en proceso, mientras nada cambia realmente. La fe se vuelve lenguaje, no práctica. Se vuelve apariencia, no entrega. Y con el tiempo, esta alma empieza a confundir cercanía con profundidad. Cree que estar cerca del discurso espiritual es lo mismo que vivir la esencia espiritual, pero no lo es. Estar cerca no transforma. Lo que transforma es permitir que la verdad atraviese las defensas. Fe sin cambio se convierte en máscara, una máscara bien construida, respetada, incluso admirada. Pero al final sigue siendo una máscara, y las máscaras sirven para esconder, no para sanar. Esta alma aprende a ocultar sus incoherencias detrás de versículos, frases hechas y explicaciones espirituales.
Aprende a espiritualizarlo todo para no tener que enfrentar nada. Y eso crea un bloqueo profundo, porque la salvación no actúa donde no hay verdad. La transformación no ocurre donde todo parece ya resuelto. Donde no hay confesión interna, no hay liberación. Este punto suele generar incomodidad tanto en quienes observan como en quienes viven esto, porque es fácil señalar fuera y reconocer este patrón en los demás. Lo difícil es percibir cuándo se manifiesta dentro de nosotros, cuando usamos la fe para no cambiar un hábito, no cortar un comportamiento, no revisar una actitud, cuando usamos palabras espirituales para silenciar la propia conciencia. Esta alma no se ve como falsa, sino como protegida, pero la protección excesiva también impide el crecimiento. Tal vez ya hayas sentido ese malestar silencioso al escuchar ciertos mensajes, no porque estuvieran equivocados, sino porque exigían más que apariencia. Exigían entrega, exigían coherencia, exigían cambio. Y en ese momento, algo dentro se cierra, no por maldad, sino por miedo a lo que pueda ser revelado. Porque permitir una transformación real significa perder el control de la imagen construida. Significa admitir que todavía hay áreas desalineadas, heridas abiertas, patrones no resueltos. Mientras avanzamos, es importante observar con honestidad lo que esto despierta en ti. Si esta parte te hizo pensar en alguien, o si en algún momento te reconociste en estas actitudes, escríbelo en los comentarios. Puede ser algo simple como me escondo, lo espiritualizo todo, necesito vivir más de lo que hablo, o incluso esto me confrontó. Nombrar este patrón no es condenarse, es quitarse la máscara. Y el siguiente punto revela un tipo de alma aún más silencioso, pero igualmente resistente a la transformación. Existe un punto en el que el alma ya no lucha más, no porque haya vencido, sino porque se cansó de sentir. Esta es el alma que se acostumbró a la oscuridad. No llegó ahí de golpe, no fue una caída brusca ni una ruptura visible. Fue un proceso lento, casi imperceptible. Primero llegó el error que generaba culpa, después el error que provocaba incomodidad, luego el error que solo despertaba un pensamiento rápido, hasta llegar al estado más peligroso de todos, cuando el error ya no genera nada, ni culpa, ni dolor, ni cuestionamiento, solo normalidad. Esta alma ya no siente peso donde antes sentía alerta. Lo que antes sería la conciencia, ahora ya no la toca. Lo que antes causaba conflicto interno se volvió rutina emocional. Aprendió a vivir en la oscuridad sin darse cuenta de que la luz quedó lejos, no porque la luz dejara de existir, sino porque los ojos se adaptaron a su ausencia. Y cuando eso sucede, la oscuridad deja de asustar, se convierte en hogar, en comodidad, en suelo conocido. El mayor peligro no es caer, es sentirse cómodo en el suelo. Esta alma no se ve a sí misma como alguien distante de la salvación, simplemente ya no piensa en ello, no se pregunta, no reflexiona, no confronta, vive en automático espiritual, repite patrones, decisiones y comportamientos sin preguntarse si eso sigue teniendo sentido. La conciencia, que un día habló fuerte, ahora susurra tan bajo que casi no se oye. Y no porque haya sido silenciada a la fuerza, sino porque fue ignorada tantas veces que aprendió a quedarse callada. Hay un silencio pesado en este estado, un silencio que no es paz, es anestesia. El alma se anestesia para no sentir culpa, para no sentir dolor, para no escuchar el llamado, porque sentir exigiría reaccionar, y reaccionar exigiría cambiar. Entonces, elige no sentir, elige no mirar, elige no mover nada, y esa elección constante crea una falsa estabilidad. Todo parece bajo control, pero por dentro algo está paralizado. No hay crecimiento, no hay avance, no hay transformación. Esta alma normalizó cosas que un día juró que nunca normalizaría. Normalizó actitudes, pensamientos y decisiones que antes iban en contra de sus propios valores. Y cada normalización es un paso más en la adaptación a la oscuridad. No hay choque, no hay ruptura, solo acomodación.
Y por eso, este estado es tan peligroso, porque no duele, porque no grita, porque no llama la atención, solo va alejando poco a poco de la sensibilidad espiritual. Tal vez reconozcas este patrón en alguien, o tal vez sientas una incomodidad extraña al escuchar esto, como si algo se estuviera señalando demasiado cerca. La ausencia de incomodidad no es señal de madurez espiritual. Muchas veces es señal de endurecimiento. Cuando nada confronta, algo ya dejó de funcionar como debería. El alma fue hecha para sentir, para reaccionar, para discernir. Cuando pierde eso, pierde también la capacidad de moverse hacia la luz. Mientras avanzamos, permítete un momento de silencio interno. Observa si hay áreas de tu vida que ya no incomodan, pero deberían, situaciones que dejaste de cuestionar, comportamientos que justificaste tantas veces que ya no los percibes. Y antes de continuar, escribe algo en los comentarios, aunque sea breve. Puede ser, me acostumbré, dejé de sentir, esto me asustó, no quiero quedarme en el suelo, o simplemente silencio. Nombrar este estado es el primer paso para romper la anestesia, porque el siguiente punto toca exactamente la elección final que muchas almas hacen cuando ya no quieren salir de la oscuridad. Existe, por último, el alma que llega a un punto en el que ya no lucha contra la verdad, ni huye de ella, ni intenta justificarla. Simplemente elige no querer. Esta es la elección más silenciosa y, al mismo tiempo, la más definitiva. No nace del impulso, ni del dolor inmediato, ni de un error puntual. Nace de una decisión interna madurada con el tiempo. Una decisión que no se anuncia, no se dice en voz alta, pero se reafirma cada día en pequeñas actitudes, pequeñas negativas, pequeños cierres. Esta alma entiende el llamado, reconoce la posibilidad de cambio, pero decide permanecer exactamente donde está. Es importante dejar esto claro, sin dramatización ni amenaza. Nadie es obligado a ser salvado. La salvación nunca fue invasión, nunca fue imposición, nunca fue secuestro de la voluntad. Es invitación, es oferta, es puerta abierta, y toda puerta abierta lleva consigo, junto a la posibilidad de entrar, la posibilidad de rechazar. El libre albedrío no se quita en el momento más importante, se respeta hasta el final. Esta alma lo sabe, y precisamente por saberlo, elige no cruzar. No dice, no creo. No dice, esto es mentira. Dice algo mucho más sutil. No ahora. No quiero remover eso. Eso exigiría demasiado. Eso cambiaría quién soy. Porque, en el fondo, esta alma entiende que ser salvada no es solo ser acogida, es ser transformada. Y la transformación implica perder control, perder identidades antiguas, perder zonas de confort que ya se convirtieron en extensión del propio yo. Entonces, elige preservar lo que conoce, aunque eso signifique permanecer lejos de aquello que podría sanarla. Esta elección no ocurre de golpe, se construye. Primero llega el aplazamiento, luego la negociación, después la normalización, hasta que llega el momento en que el llamado ya no incomoda, no porque haya dejado de existir, sino porque fue conscientemente rechazado. Y aquí no hay acusación ni condena, solo revelación, porque este es el tipo de alma que más confunde a quienes observan. Parece tranquila, parece decidida, parece en paz, pero es una paz construida sobre la renuncia a la posibilidad de algo mayor. Una paz que no nace de la plenitud, sino del cierre. El cielo llama, pero no invade. Esta frase carga un peso que pocos se detienen a sentir, porque llamar es insistir con amor, pero también respetar el silencio como respuesta. Esta alma vive en ese límite. Sabe que hay algo más allá, pero elige no avanzar, no porque no pueda, sino porque no quiere soltar lo que aún sostiene. Y esta elección, repetida con el tiempo, crea una distancia que no es impuesta desde fuera hacia adentro, sino construida desde dentro hacia afuera. Tal vez, al escuchar esto, algo se mueva dentro de ti. Tal vez surja una pregunta incómoda.
de esas que no piden respuesta inmediata. Tal vez empieces a preguntarte en qué punto aún resistes, en qué área todavía no quieres soltar, qué sigues sosteniendo no por falta de fe, sino por miedo a lo que la entrega exigiría. Y antes de continuar, quiero que lo escribas en los comentarios, aunque sea de forma sencilla. Puede ser: aún resisto, tengo miedo de soltar, no sé si quiero cambiar, esto me confrontó, o incluso necesito pensarlo. A veces, admitir la resistencia es la primera señal de que la elección aún no está completamente hecha, y es exactamente a partir de ese punto donde el próximo mensaje comienza a actuar. Si llegaste hasta el final de este video, eso ya dice mucho de ti. No todos son capaces de permanecer cuando el mensaje deja de ser cómodo y empieza a ser verdadero. Así que, si este contenido habló a tu alma, suscríbete ahora al canal, no como un gesto automático, sino como una decisión consciente de continuar este camino de entendimiento, revelación y transformación. Ahora quiero tu participación activa. Escribe en los comentarios la frase: elijo la verdad. Si lo prefieres, también puedes escribir: ya no quiero resistirme, o estoy listo para cambiar. Lo importante es que tus palabras reflejen el punto en el que te encuentras ahora. Comentar no es solo interacción, es un posicionamiento. Si este video te confrontó, te hizo pensar o te llevó a reflexionar sobre áreas que necesitan cambiar, deja tu like. Eso ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que quizá todavía estén resistiendo sin darse cuenta, así como un día tú también resististe. Y antes de irte, mira el próximo video que está apareciendo en la pantalla ahora. Da continuidad a todo lo que se activó aquí y profundiza aún más aquello que empezó a moverse dentro de ti hoy. Nada termina aquí. Esto es solo el comienzo.